Soy el presbítero José Cándido Ramírez, párroco actualmente de la parroquia San Martín de Porres, de Santiago de María, ordenado sacerdote en 1980, y durante estos 44 años hemos recorrido la diócesis de Santiago de María. Desde la parroquia comencé con Santiago de María, siguiendo con Ciudad Barrios, Ucuapa, Santa Catarina, Concepción Batres, Berlín, Pozatlán y hoy actualmente en San Martín de Porres. Tuve la dicha de nacer en una familia netamente católica y, como decimos, practicante. Toda mi familia han sido fieles a la iglesia, muy devotos de la Virgen María, y ahí nací yo, en el seno de esta familia, tanto mis papás como mis tíos, mis primos, en un ambiente netamente religioso, en el que Dios me concedió nacer. Por lo tanto, desde pequeño, pues yo aprendí a rezar el rosario, lo rezaba. Y hoy en el mes de mayo, a todas las flores de mayo, las celebrábamos todos los años. Participación en la Eucaristía todos los domingos y en todo lo que eran las celebraciones religiosas de Semana Santa, de que cuando llegaban misiones a mi pueblo, bueno, soy originario de Jucuarán, no nos perdíamos nada del aspecto religioso. Cuando yo ya iba creciendo, mi papá era el sacristán de la parroquia. Tuvimos que irnos a vivir al convento parroquial. Salimos del caserío de donde somos. Y ahí en la parroquia, pues yo continué con viviendo todo lo que es el espíritu religioso. Fui monaguillo, luego sacristán, daba doctrina y vivía pues en un ambiente, para mí eso era algo natural. No fue para mí nada extraño, sino que era algo natural. Yo lo veía como parte de la vida de una persona. Mi párroco, que en ese tiempo era el padre Carlos Aguirre Palameño, y mi papá, al verme cómo desenvolvía yo y todo lo que era capaz de hacer, y por algo que mi papá había dicho de que uno de sus hijos iba a entregárselo al Señor, pues a mí me tocó. Y cuando ya había sacado 6º grado, me propone el párroco con mi papá que si yo entraba al seminario. No fue algo que yo lo decidí. Podríamos decir, lo decidieron ellos al ver mi desenvolvimiento en el aspecto religioso. Para mí era algo normal. No dije que no, inmediatamente acepté, ¿verdad? No había ningún problema. Y así ingreso al seminario menor Pío XII de San Vicente, donde terminé mi plan básico y saqué mi bachillerato. La última promoción del bachillerato en Ciencias y Letras. Y la última promoción, después de ese año, ya viene la reforma educativa en El Salvador. Estamos hablando de 1971, 72. Ahí reafirmé yo mi vocación. Estaba acostumbrado a eso. Para mí no había otro mundo, no había otra realidad, sino que nada más el ambiente religioso. Llegando al seminario nos probaron quiénes podían leer, quiénes podían cantar. Pues pasé las pruebas para las dos cosas.
comencé a participar en el seminario, tanto en el coro como de lector. Y pues ahí seguí mi vida, aceptando este llamado de Dios, que yo lo sentí en mi vida, que era algo, pues, como decimos, natural. Que el que Dios me llamaba y yo estaba dispuesto a seguir esa vida religiosa, a servirle, a continuar. Ya en el seminario uno va creando más conciencia de lo que significa ser sacerdote, lo que significa la vocación, lo que significa el compromiso, toda la formación que uno va recibiendo. Eso iba reafirmando en mí aquello que yo ya había decidido, seguir ese camino. Y así continúa la formación en el seminario, la filosofía, la teología, y hasta que fui ordenado por Monseñor Arturo Rivera Damas a los 11 días de la muerte de Monseñor Romero. A Monseñor Romero lo entierran el Domingo de Ramos de 1980. Monseñor Arturo Rivera Damas me está ordenando a mí el miércoles santo en la misa crismal, que ese año se celebraba miércoles en la diócesis, porque con la muerte de Monseñor Romero, Monseñor Arturo Rivera Damas fue nombrado administrador de la arquidiócesis. Por eso ese año él aquí celebró la misa crismal el miércoles, para celebrar en la arquidiócesis el jueves santo. Y así comienza mi aventura en esta vida sacerdotal. Que, como digo, para mí no fue algo como así decir extraordinario, no fue un llamado así, ¿verdad?, sino que fue un llamado desde pequeño, que me encaminé, ¿verdad?, en el camino del Señor, de lo cual llevo ya 44 años y vamos a seguir hasta que Dios quiera. En la vida, cada quien nace en un ambiente diferente. Y la vocación generalmente se va afianzando en una vida de una familia que viva en la fe. Y el niño, la niña, ahí va sintiendo ese gusto por las cosas de Dios, ver aquello como algo normal de su vida. Otros no tienen esa oportunidad de nacer en una familia practicante de la fe, pero el Señor llama donde quiere y con quien quiere. Por eso es bien interesante cómo cada quien, al contar su experiencia del llamado del Señor, tiene diferentes maneras de haber recibido ese llamado del Señor. Y en ese sentido, la vocación es un llamado directamente de Dios que hace al joven o a la joven. Hay algo en el corazón que uno siente, que experimenta ese deseo de querer ser ya sea sacerdote o religiosa. Lo importante es sentir ese llamado y responder a ese llamado. Algunos jóvenes he escuchado yo de que no ha habido quien los oriente para responder a ese llamado y se quedaron nada más con el deseo y no pudieron realizar lo que en su corazón ellos sentían. Es decir, el llamado de Dios es algo que Dios pone en el corazón de la persona y nada más es responder a ese llamado, ¿no? El Papa o el llamado de la Iglesia es no tener miedo a responderle al Señor, porque muchos no siguen ese llamado porque tienen miedo, no saben qué es lo que pasa después, a veces no tienen ninguna información para poder responder a ese llamado, que a veces esos raros que han sentido en su corazón. Y por eso es bien importante que desde el seminario, desde las parroquias, se esté dando continuamente la información de responder al llamado que el Señor hace, tanto para las jóvenes a la vida religiosa como el sacerdocio en la vocación sacerdotal, en el llamado sacerdotal. Eso es algo que Dios pone y que descubre la persona por sí misma.
hemos sido llamados desde el seno de nuestra madre. Eso yo lo he experimentado en un tiempo que yo estuve en el propedéutico, aquí en Santiago de María, y al platicar con los jóvenes que llegaban al seminario descubría eso, cómo el llamado es un misterio de Dios, es una elección netamente de Dios que hace, pero que el joven tiene que estar abierto a ese llamado, descubrirlo, no tener miedo y responder a eso que siente en su corazón. Y la invitación pues para los jóvenes es tener esa apertura a Dios, en primer lugar, y tal vez ni idea tiene de lo que son las cosas religiosas, pero siente algo raro en su corazón, que le haga caso. El consejo es que haga caso a eso que siente en su corazón, que no lo ignore, sino que responda con generosidad al llamado que Dios le hace. Primero es el llamado, eso que se siente en el corazón, ese deseo. Luego, al entrar al seminario o a una congregación religiosa, eso se va reafirmando, se va descubriendo si realmente el Señor lo llama a uno, o nada más es un deseo que uno sintió sin proyección al futuro. Eso se descubre en el proceso formativo. Por eso muchos son los llamados, dice la palabra de Dios, y pocos los elegidos. De los muchos que llegan al llamado, que atienden ese llamado, no todos llegan al final. Por diferentes circunstancias, muchos van dejando el proceso. Eso es parte también viene de Dios. No es porque uno lo quiera, son situaciones que se van presentando. Primero, que el seminario San José de la Montaña se cerró. Quienes lo dirigían eran los padres jesuitas. Luego ya la conferencia episcopal decidió que no siguieran ellos en la formación, sino que fueran sacerdotes nativos, ya que la mayoría de jesuitas eran extranjeros. Toman esa decisión, cierran el seminario. Nosotros tenemos que esperar que reabran el seminario. Se reabre, iniciamos los jóvenes que estábamos en ese tiempo en la formación. No pudimos realizar la formación ahí. El rector era Monseñor Romero, juntamente con otros sacerdotes que había en el equipo del formativo, y los obispos tuvieron que cerrar otra vez el seminario. Y a nosotros nos mandan para Estados Unidos, para México, Morelia, Michoacán. Fue un proceso bastante difícil porque había que arreglar papeles, sacar todo eso. Algunos se desanimaron en ese problema y dijeron, pues esto no es para mí. Sin embargo, hubo grupos que nos mantuvimos hasta que se los solucionó el problema del viaje. Nos vamos para México. Allá terminamos la filosofía. Dificultades hubieron, porque a mí no estábamos del todo legales en México. Por esa razón a mí me expulsaron ya en el último año que íbamos a estar ahí. Me vine sin conocer. Llegué aquí a El Salvador. Ya era obispo Monseñor Romero, el segundo obispo de Santiago de María. Y pues platiqué con él. Platicando con él, pues la cuestión era seguir, no decir aquí me quedo. Él me ayuda para que me regrese y vaya a hacer nada más los exámenes finales, porque solo eso me faltaba. Y me fui solo, primera vez que viajaba solo. Y gracias a Dios no me perdí, llegué. Es decir, para mí no fue esa ninguna dificultad, no pensé cómo voy a hacer, ya mejor ya no me voy, o eso está difícil que yo solo viajando en esa situación, nada de eso. Sencillamente hay que hacerlo y lo hice, no hubo ningún problema. El tiempo que me dieron para poder estar en territorio mexicano fue exactamente el que ocupé para hacer los exámenes finales. Un día antes terminaron los exámenes, al siguiente día yo tenía que salir.
y tuve que salir del país. Venimos acá y está el seminario cerrado, todavía no lo han abierto. Mandaron unos sacerdotes a estudiar a Lovaina diocesanos, para que reabrir con ellos el seminario. Y se reabre el seminario y seguimos el proceso, sin ningún problema. El primer equipo formador de la segunda etapa del seminario San José de la Montaña, el rector era el padre Gregorio Rosa Chávez, el padre Abel Morán y el padre Óscar Barahona. Con ellos iniciamos y terminamos los 4 años del teologado. Se me presentó otra situación ahí que para algunos pudo haber sido dificultad, para mí no, porque antes de terminar, al iniciar el 4.º año de teología, Monseñor Rivera necesitaba ordenarme antes de tiempo y me propuso que si estaba de acuerdo en hacerlo. Al presentarme la dificultad que tenía, pues yo le dije que sí, que no había problema, y me ordenaron al inicio del último año de teología. Y para mí no fue problema viajar todos los fines de semana, porque en ese tiempo me había encargado la parroquia de Alegría, viajar los lunes para San Salvador, en medio de balaceras, de guerra, de enfrentamientos y de todo lo que había en ese tiempo. Y el fin de semana me venía para atender la parroquia y a los seminaristas. Así pasé todo el año. Gracias a Dios no me vi en ningún enfrentamiento, no me vi en problemas con la guerrilla ni con el ejército. La única experiencia fea que tuve fue de ver un descabezado ahí en el desvío de Santa Clara de San Vicente. El señor que le había cortado la cabeza y la pusieron ahí a la orilla de la carretera. El cuerpo estaba tirado en unas piedras, que en ese tiempo fue lo único feo que yo vi, que tampoco me desanimó. Decir, esto está peligroso aquí, mejor ya no sigo. Es decir, se presentan muchas dificultades, pero cuando uno está seguro de lo que quiere y está seguro de lo que Dios espera de uno, no hay dificultad que lo pare, sino que todo se va resolviendo y la vida pues se continúa. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzando en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar.